Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en El Salvador, parte de Centroamérica. Bienvenidos una vez más a este espacio donde el Señor nos permite compartir un tanto de su palabra. Damos gracias al Señor porque Él no nos ha pagado conforme merece el comportamiento de cada uno de nosotros. Por el contrario, Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Bendito sea su nombre por su bondad, por su cuidado. Un abrazo fraterno a nuestros hermanos en Sudamérica, en toda Centroamérica, en Norteamérica. Bendito sea Dios. Un abrazo fraterno muy especial para todos y cada uno de ustedes que nos sintonicen y que lo escucharán en diferido. También un saludo especial para los que nos sintonizan en España. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Queremos llevar una meditación en esta hora que es de vital importancia para cada uno de nosotros y la llevaremos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 52, en el capítulo número 2 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y le invito a que si usted tiene su Biblia, por favor, la abra y pueda pues con nosotros, por favor, leerla. Y es necesario que cada vez que usted escuche lo que es un mensaje, tenga su Biblia a su mano para que usted pueda comprobar que lo que se predica es la palabra de Dios. Por eso le vuelvo a repetir el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 52. Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice a la letra: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quisiera leerlo una vez más. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a invitarle en esta hora, después de haber leído la bendita palabra del Señor, a que vengamos en palabras de oración, usted y yo, y le pidamos al Señor misericordia, que sea Él quien nos ministre y nos hable. Le invito a que usted pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y hablar al Padre junto conmigo. Padre Celestial, en el poderoso y maravilloso nombre del Señor Jesucristo, en esta hora de la tarde en que tu misericordia nos ha permitido estar en este lugar, te queremos dar las gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Muchas gracias porque tú no eres como uno de nosotros. Tu misericordia, tu amor y tu bondad se dejan experimentar en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por la provisión de alimentos, por la provisión de salud, por la provisión, Padre Celestial, de todo lo que tú has hecho en nosotros, a favor de nosotros y de los que amamos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Asimismo, queremos pedirte perdón por los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido contra tu Espíritu Santo, contra el Señor Jesucristo y contra ti, Padre. Te pedimos que nos laves con la sangre de Jesús y que podamos recibir de parte tuya los beneficios de tu misericordia. Por favor, Padre, ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, así como lo hiciste con Lidia, cuando el apóstol Pablo predicaba, y que podamos nosotros ser edificados e instruidos a través de tu palabra. No lo hagas porque nosotros lo estamos pidiendo. Hazlo por amor a Jesucristo, por amor a tu santo nombre, para que nuestras almas sean beneficiadas, Padre, para que nosotros podamos recibir de parte tuya
los beneficios, Padre Celestial, de tu bendita y gloriosa palabra. Reprende al diablo, Dios, y ayúdanos, enséñanos, consuélanos, por favor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, queremos llevar un pensamiento de la palabra de Dios basado en esta porción que hemos leído, Lucas capítulo 2, versículo 52, bajo el título que impide mi crecimiento espiritual. De eso queremos hablar. ¿Qué impide mi crecimiento espiritual? En esta porción que hemos leído se nos narra una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué preciosa descripción la que nos da. Jesús nació en un pesebre, pero Jesús no toda la vida se quedó como un bebé. No toda la vida Jesús se quedó en pañales. Dice en esta porción que hemos leído, de que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Si hay algo que Dios anhela, es que nosotros podamos crecer en estatura y en sabiduría, en estatura espiritual. Dios espera que usted y yo podamos crecer de una manera sorprendente. Así como los que somos padres, tenemos nuestros hijos y no quisiésemos que ellos se quedaran con un cuerpo pequeño, así el Padre anhela que usted y yo podamos crecer espiritualmente. A mí me gustaría que, como pastor, que usted y yo pudiésemos el poder crecer espiritualmente. Si yo pues lo anhelo, creo que el Padre Celestial lo anhela más. Dios espera que nosotros, sus hijos, podamos crecer. Dios no espera que nosotros pasen los años y nos sigamos comportando de una manera en la que no honra a Dios. Está bien que por un tiempo, cuando nacimos de nuevo por su misericordia, nosotros nos comportemos como niños espirituales, pero no podemos estar toda la vida en esa condición. Y es que en la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo les tuvo que decir a los corintios, cuando les escribe y les dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya eran cristianos, ya eran hijos de Dios, pero tristemente el comportamiento de ellos era como de niños, como de bebés. Un niño cuando quiere algo, él empieza a llorar, se encapricha. Un niño cuando no le dan lo que quiere, él tiende a hacer berrinches. Y no es el propósito de Dios que nosotros como hijos nos mantengamos espiritualmente en esa condición. Por el contrario, Dios espera que cada uno de nosotros, sus hijos, podamos crecer espiritualmente. Se necesita ser un imitador de Jesús y crecer en sabiduría y crecer en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y es que hoy en día, tristemente, la iglesia tiene una cantidad exagerada de niños espirituales, una cantidad
exageradamente grande, porque en las congregaciones hay muchas personas que cualquier cosa las va a desalentar. Son demasiado susceptibles, pero es porque no han crecido espiritualmente. Pero en esta hora veremos algunos elementos de que están impidiendo mi crecimiento espiritual. Y quiero decirle, amado hermano y hermana, que lo primero que está impidiendo el crecimiento espiritual en nosotros es nuestra inconstancia. Ese es el primer elemento, hermano. Nuestra inconstancia. Lastimosamente, nosotros somos demasiado inconstantes. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De manera, amados hermanos, que el Señor espera que nosotros estemos constantes creciendo. Lastimosamente, tenemos que reconocer con humildad que muchos de nosotros no somos constantes. Empezamos por un tiempo a ir a la congregación, empezamos a servir por un tiempo, empezamos a orar por un tiempo, empezamos a leer la palabra por un tiempo y empezamos algunos a predicar por un tiempo, pero luego no fuimos constantes y nos fuimos quedando poco a poco. Poco a poco perdimos el ímpetu con lo que empezamos. Y no es el propósito de Dios que ustedes, que yo, nos mantengamos siempre como niños. Él anhela que ustedes y yo podamos crecer cada día a través de la palabra, a través de la oración. Pero para eso se necesita ser constante. Y para ser constante se necesita ser responsable. Tristemente, muchos de nosotros no somos responsables. Somos responsables para quedar bien con los hombres. A veces somos responsables en el trabajo. Somos muy responsables en nuestros estudios. Somos muy responsables en nuestro negocio. Somos muy responsables en los pagos de nuestros impuestos. Somos muy responsables en los diferentes pagos o servicios que tenemos. Y es de felicitar a aquellos que así lo hacen. Pero tristemente, en lo que concierne a ser constantes en el Señor, no son tan responsables. Y es que eso está impidiendo. La Biblia compara a aquel que es constante como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el Salmo 3, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mire qué precioso lo que dice el Salmo 1, verso 3. Que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Pero por qué? Porque estas personas que llegan a prosperar son personas que son constantes. Y eso es lo que está impidiendo que nosotros crezcamos espiritualmente. Con humildad necesitamos reconocer que nosotros somos demasiado inconstantes, demasiado irresponsables. De hecho, Dios anhela que usted y yo seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Por qué ese árbol puede dar fruto? Porque está constantemente recibiendo el agua de ese río. Así nosotros necesitamos constantemente estar recibiendo el agua de la palabra de Dios, el agua de la oración, cada día, para que podamos crecer constantemente. De hecho, en el Salmo 92, 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios, florecerán. Aquellos que están plantados en la casa de Dios. Y por eso le digo, muchos somos demasiado inconstantes. Y es por eso que la inconstancia es uno de los elementos que está impidiendo que nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual. Muchos solo nos quedamos en intenciones.
Muchos queremos hacer esto y queremos hacer lo otro y prometemos aquí y prometemos allá, pero luego dejamos de hacerlo. Y es por eso que nosotros no estamos creciendo espiritualmente. Muchos tenemos años en el Evangelio, muchos años en el Evangelio, y nos mantenemos siendo los mismos bebés espirituales. 10 años, 5 años, 15 años, 20, 30 años caminando en el Evangelio, pero nunca hemos leído la Biblia tan siquiera una vez en nuestra vida. No memorizamos versículos de la palabra. Somos inconstantes. Muchos en diciembre empiezan a hacer propósitos y que van a leer la Biblia este año y que van a leer tanto y diario voy a leer tantos capítulos y empiezan. Pero ya por el día 5, 7 dejan de hacerlo, dejaron de ser constantes. Y es por eso que ya no hay crecimiento espiritual. El poder obtener crecimiento espiritual se necesita ser constante, se necesita disciplina, se necesita responsabilidad. Y eso es algo que el cristiano hoy en día, muchos no quieren entenderlo, son demasiado inconstantes. El segundo elemento que impide el poder crecer espiritualmente son nuestras amistades cristianas. ¿Sí? Así como lo escuchan. Esas amistades cristianas, entre comillas. Muchos se comportan como que si fuesen cristianos, pero realmente no lo son. Solo tienen la apariencia de ser cristianos. Cristianos que se deleitan en hacer cosas que al Señor le desagradan. Cosas que no son agradables delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decirle a los Corintios en la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 11, donde le dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. El apóstol Pablo fue claro en eso. Nuestras amistades cristianas, hay personas que dicen que son cristianas, pero su comportamiento no es de un cristiano. Se deleitan en pecar y ellos esperan que nosotros seamos de igual manera, igual que ellos. Ellos se deleitan en tener una vida disoluta. Ellos se deleitan en vivir para sí mismos, olvidándose lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que nuestras amistades cristianas, entre comillas, esas que nosotros nos encanta estar con ellas, nos encanta tener una vida social con ellas, pero tristemente son personas que no han nacido de nuevo, solo son personas que han aprendido una conducta. Y una vez más, el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 3:3, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muchos no pueden crecer por eso, porque tienen temor a dejar amistades que no les benefician. Hay amistades que, ¿en qué te benefician, amado hermano, amada hermana? No te benefician en nada, pero tú quieres estar allí con esa persona. Tú quieres estar allí con ese tipo de personas que ellos no se deleitan. Ellos el día del servicio, del culto, te invitan a otra parte. Ellos te piden otras cosas. Ellos no te están pidiendo que te deleites en Dios. No te invitan a orar. Ellos, si tú quieres quedarte a orar, ellos te dicen: no, mejor te quedamos otro día. Si programaron ayuno en la iglesia, ellos te dicen: no vayamos al ayuno, no vas a aguantar. Son cristianos en apariencia, pero que no lo son. Son personas que solo han aprendido una conducta y le hacen creer a otros de que son cristianos, pero no lo son. Como dice el apóstol Pedro en la primera epístola de él, del capítulo 2, versículo 16, dice: como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchos se agarran de decir, salvo, siempre salvo, y yo como ya soy salvo puedo vivir como quiera. Ese es un error muy grande. Aquel que ha nacido de nuevo y que es ya salvo, él quiere vivir en obediencia a Dios. Por eso el apóstol Pedro está exhortando a sus oyentes acá, que uno tiene que ser libre, pero no como tener la libertad como excusa o como un pretexto para hacer el pecado. Por eso esas amistades cristianas nos están a nosotros prácticamente llevando al fracaso. Amistades que no nos benefician para nada. Amistades que no son edificantes. Por eso, una vez más, el apóstol Pablo tiene que decirle en 2 Corintios capítulo 6 versículo 7, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dios anhela que usted y yo nos guardemos para Él en santidad. Dios anhela que usted y yo estemos creciendo espiritualmente, que dejemos esas amistades cristianas, entre comillas, que no son amistades, y que empecemos a juntarnos con personas maduras, con personas que nos impulsan a orar, a leer la palabra, a ayunar, a servir, a consagrarnos. Porque estas amistades que no son cristianas, nacidas de nuevo y solo han aprendido una conducta, estas son personas que están en sí engañadas y muchos creen que irán al cielo, pero hay miles y millones de que se congregan que no irán al cielo porque no han nacido de nuevo. Práctico, sencillamente, no han nacido de nuevo. Y en el cielo solo entrarán los que hayan nacido de nuevo. Y eso es el segundo elemento que impide que nosotros crezamos espiritualmente. Número 1, dijimos que lo que impide mi crecimiento es nuestra inconstancia. Número 2, lo que está impidiendo son nuestras amistades cristianas en apariencia, así entre comillas. Y número 3, lo que está impidiendo que nosotros no podamos crecer como el Señor anhela, porque Él anhela que usted y yo crezcamos, es ese elemento que a muchos no nos gusta mencionarlo, pero es la hipocresía. Sí, así como escuchó, la hipocresía. ¿Sabe? En Mateo 23, versículo 28, les dijo, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Muchos de nosotros nos mostramos como cristianos delante de los demás. Muchos de nosotros solo hemos aprendido un comportamiento, pero sin embargo, en el descuido que tengamos, cuando nadie nos mira, muchos de nosotros nos hemos vuelto hipócritas. No nos estamos dando cuenta realmente de cómo está nuestra vida espiritual. Nos hemos engañado muchos a nosotros mismos. Nos hemos hecho insensibles y ya no distinguimos entre lo que es pecado y lo que es santo. Nos hemos descuidado y eso nos está pasando una factura. Y si no lo está pasando todavía, eso más adelante nos traerá consecuencias que un día vamos a lamentar. La hipocresía. Por eso el Señor Jesús tuvo que confrontar a los fariseos en este capítulo 23. Los confronta completamente. Y es donde Él les está diciendo, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cuántos de nosotros estaremos así? Apariencia de cristiano, pero que somos cristianos en la iglesia, pero en el trabajo no lo somos. Somos cristianos en la iglesia, pero no lo somos en la casa. Somos cristianos en la iglesia, pero no lo somos en nuestro centro de estudios, en la universidad. Es una hipocresía que se ha apoderado de nuestro corazón. Y lo más triste, que por la dureza no nos hemos dado cuenta de que nos hemos vuelto hipócritas. Y no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros podamos despertar de esa condición espiritual en la que nos encontramos. Él no espera que nosotros seamos hipócritas. Él espera que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, que seamos sinceros para con Dios, que seamos sinceros para con nuestros hermanos, para con nuestro pastor, sinceros para con nuestro cónyuge, pero sobre todo, le vuelvo a hacer énfasis, sinceros para con nosotros mismos. Por eso yo quiero decirle que la fe puede ser fingida,
Hay fe que es fingida. El apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay una fe que es fingida, es una conducta aprendida. Hay personas que solo aparentan ser cristianos, pero no lo son. Tienen apariencia de piedad, pero sin embargo no lo son. Pueden fingir de que son cristianos. Pueden fingirlo, pero sin embargo lo que el apóstol Pablo está diciendo es un amor nacido de corazón limpio. Y la única forma en que nosotros somos limpios es a través de su palabra, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la comunión, como él dijo en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Cada vez que usted decide leer la palabra, cada vez que usted decide buscar el rostro de Dios, cada vez que usted decide ayunar, congregarse y servirle, usted se está limpiando. La palabra, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que usted lee la palabra, cada vez que la estudia, usted se está santificando. Pero tristemente, muchos solamente es una apariencia de cristiandad que tienen. No han nacido de nuevo. Es la hipocresía que hay en los corazones de muchos que profesamos ser cristianos, pero no somos cristianos. Es lo como dice la escritura en el capítulo 29 de Isaías, en el versículo 13, donde dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchos cristianos solo están fingiendo ser cristianos, solo han aprendido. Si ellos se tiran a orar es porque les dijeron que se tiraran a orar. Ellos buscan leer la Biblia porque les dijeron, pero no anhelan la comunión con el Señor. Y es que cuando uno está enamorado del Señor, uno anhela y se deleita. Usted llega a su centro de adoración, allí donde usted se reúne en su congregación, y usted cuando está en las horas de las alabanzas, usted cierra sus ojos y levanta sus manos, se inclina y usted empieza a concentrarse porque su deleite es Dios. Lastimosamente muchos no son así. Muchos están distraídos en otras cosas. Muchos están en sus propios celulares. Tienen respeto en la casa de Dios. Pero lastimosamente, hermanos, hay infinidad de personas así, pero afortunadamente hay un remanente fiel siempre, que quiere vivir para Dios. Y es que muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que nos hemos vuelto especialistas en ser hipócritas, porque no podemos ver con los ojos espirituales cómo está nuestro corazón. Nos hemos endurecido demasiado y nos hemos vuelto hipócritas. Y eso es lo que está impidiendo que nosotros podamos crecer espiritualmente. Es por eso que por vivir vidas de apariencia, es que muchas veces el Señor no está con nosotros ayudándonos a crecer, y no es porque Dios no quiera. Por eso en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, el apóstol Pablo tuvo que decirles, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta si ya nacimos de nuevo, si somos cristianos o no. Cada uno de nosotros necesitamos examinarnos, hacer un examen de conciencia, en oración, hablando con el Señor y decirle, Señor, examíname y pruébame. Examíname y ve si en mí hay algo que no te agrada. Muchos deseamos crecer. Muchos vemos hombres y mujeres de Dios que han impactado esta sociedad, que han impactado la humanidad en el pasado, y queremos ser como ellos. Pero lastimosamente, hermano, nuestra inconstancia, nuestras amistades cristianas que no son cristianas y nuestra hipocresía, tristemente, están impidiendo que nosotros podamos recibir los beneficios de ese crecimiento espiritual. Y el problema es que cuando nosotros no crecemos espiritualmente, no podemos obtener los beneficios. No podemos. Y es que es lo que el Señor anhela, que usted y yo podamos tener experiencias frescas cada día,
Él anhela que usted y yo podamos marcar la diferencia. Él anhela que usted y yo seamos la luz de este mundo. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, él está diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amados, ¿cuántos años pasaremos siendo nosotros niños espirituales? Y por eso en el texto base que agarramos, dice la Escritura, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios, delante de los hombres, pero también crecía en gracia. Pero muchos de nosotros nos hemos estancado, nos hemos vuelto enanos espirituales. Así estamos muchos de nosotros. No tenemos conocimiento de la palabra, no tenemos vida de oración, vida de ayuno, vida de consagración. Pero sin embargo, queremos ser como esos hombres, esas mujeres del pasado, que oraban y Dios les respondía. Escuchamos hablar de hombres como Juan y Carlos Wesley, de George Mueller, de Jonathan Edwards, de David Brainerd, de Carlos Finney, de Juan Hus, de John Bunyan, de esos hombres que vivieron para Dios, que ellos transpiraban santidad. Pero la ventaja que ellos tuvieron es que ellos fueron muy constantes. Ellos se alejaron de amistades que decían que eran cristianas y no lo eran. Y ellos no anduvieron con hipocresía. Ellos no fingieron que eran cristianos. Ellos sí eran cristianos genuinos. Ellos se conocían su corazón y se examinaron. Cada uno de nosotros necesita. Y yo le invito en esta hora de la tarde a que nos demos cuenta si tenemos alguno de esos tres elementos que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual, que podamos desecharlo y que nosotros podamos crecer espiritualmente. Examinémonos cada uno, como dijo el apóstol Pablo, que cada quien nos examinemos para ver si estamos en la fe. Yo le invito en esta hora, en el maravilloso nombre de Jesús, a que oremos juntos y le pidamos misericordia a Dios y le pidamos perdón si es que nosotros hemos sido inconstantes, si es que hemos tenido amistades que en apariencia son cristianas y si es que hemos andado hipócritamente para con nosotros mismos y los demás. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta hora por tu bondad y misericordia. Sin duda alguna, hoy más que nunca, tu iglesia necesita hombres y mujeres maduros espiritualmente. Solo tú nos puedes ayudar. Solo tú nos puedes dar crecimiento espiritual. Te estamos suplicando que nos des hambre y sed de tu palabra. Hambre y sed de hacer tu voluntad. Hambre y sed de hacer lo que te agrada. Que nos podamos deleitar en tu presencia, Señor. Que por favor la oración no sea una carga. Que la lectura no sea una carga. Que el servirte y congregarnos no sea una carga. Que no seamos hipócritas con nosotros mismos, con los demás. Que nos ayudes a ser constantes. Ayúdanos a dejar esas falsas amistades que dicen que son cristianas pero que no te reverencian y que nos incitan a hacer lo que es desagradable delante de ti. Yo te ruego misericordia en esta hora. Te pido por nuestro hermano Nelson Orellana, Padre Celestial, por nuestra hermana Clementina Euresti, Padre Celestial, por nuestra hermana Keren Yere. Padre, yo te suplico por ellos, Padre Celestial, que sea usted propicio, que tenga misericordia, y que podamos nosotros recibir de parte tuya los beneficios de hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre estás al cuidado de cada uno de nosotros. Perdónanos y lávanos con la sangre de Jesús. Yo te ruego, Padre Celestial, que los hermanos que han estado escuchando, lo que lo escucharán por diferido, que tu palabra pueda fluir y pueda confrontarnos y cambiar nuestro estilo de vida, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, nosotros seamos beneficiados. Te pedimos por el COVID que está haciendo destrozos en el mundo. Te suplicamos que tú rompas las trabas del diablo, que puedas darle la sabiduría y la capacidad a las personas, a los científicos, a los médicos, para que puedan encontrar la vacuna. Pero también te pido sobre todo eso, Padre Celestial, que nos abras el entendimiento a la iglesia para darnos cuenta que nosotros tenemos que estar humillados delante de ti, y aquellos que no te conocen, Padre, que les concedas el arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos pidiendo.
para que tu nombre sea exaltado y glorificado y nosotros seamos beneficiados de tu misericordia, de tu amor y tu bondad. Muchas gracias en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Que así sea, Señor. Amén, Padre. Amados hermanos, hemos llegado al final de este espacio. No quiero despedirme sin antes invitarle que nos sintonice en tiempos de refrigerio con Dios. Un momento donde usted puede enviarnos sus peticiones para que juntos podamos orar con usted y por usted. Envíenos sus peticiones, envíe por favor sus testimonios, ya que sus testimonios sirven para que la fe de otros crezca. A las 6 de la tarde, sintonícenos, estará nuestro hermano Santiago Rosales llevando pues una reflexión y orando con usted y por usted por sus necesidades. Dios les bendiga, les espero mañana a las 5 de la tarde. Bendiciones, hermanos.